Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chisme, drama y por supuesto, todo lo que nos gusta. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, que es la comidilla en todas las redes sociales y que seguro les va a encantar. Vientos de celos, Demet Özdemir confiesa todo a Can. Revelaciones explosivas. Sí, escucharon bien. Demet Özdemir, nuestra adorada Sanem, nuestra Deidreamer favorita, se ha sincerado y ha abierto su corazón, y bueno, las noticias son jugosas. En este vídeo vamos a sumergirnos en las declaraciones de Demet, analizando cada detalle, cada palabra, y desentrañando los secretos que la talentosa actriz ha compartido con nosotros. Vamos a hablar de su relación con Can Yaman, el mismísimo Can, ese bombón turco que nos robó el corazón en Erkenci, o como la conocemos aquí, pájaro soñador. Vamos a ver qué nos contó Demet sobre sus sentimientos, sobre su relación que tanto dio que hablar, sobre las idas y venidas, sobre los rumores y por supuesto sobre la verdad. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de análisis, de especulaciones, y de mucho chisme. No se lo pierdan porque la verdad, como siempre, puede ser mucho más interesante que la ficción. Pero antes de empezar a desmenuzar todo, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este canal, siempre hay novedades. Y ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Hagan todo lo que quieran para ser parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y Can. Como saben, la serie Erkenci, pájaro soñador, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, palpable, explosiva. En la pantalla eran Sanem y Can, dos almas gemelas destinadas a estar juntas. Fuera de la pantalla, los rumores de un romance entre ellos se dispararon, y la gente enloqueció. Redes sociales colmadas de fotos, vídeos, edits, todo el mundo quería saber si lo que veían era real. Y claro, la expectativa crecía día a día. Durante el rodaje de la serie, las interacciones entre Demet y Can eran constantes. Se les veía juntos en el set bromeando, riendo, compartiendo momentos especiales. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada detalle, cada mirada, cada gesto. Las fotos y vídeos que se filtraban en internet alimentaban aún más los rumores. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Amigos cercanos? ¿O había algo más? La duda estaba sembrada y la gente, por supuesto, quería saber la respuesta. Y en medio de todo este revuelo mediático, Demet Özdemir, en sus últimas declaraciones, ha decidido abrir su corazón y contarnos su verdad. Ha hablado sin tapujos, sin miedos, y ha dejado claro qué fue lo que realmente sucedió. En sus confesiones, Demet ha abordado la intensidad de la relación que mantuvo con Can Yaman. Ha reconocido que la química entre ellos era real, que se sentían atraídos el uno por el otro. Pero también ha aclarado que a pesar de la conexión, las cosas no eran tan sencillas como parecían. Ha mencionado las presiones del trabajo, la fama repentina, y las exigencias de la industria del entretenimiento, que influyeron en la dinámica de su relación. Según Demet, la relación con Can era intensa, emocional y a veces incluso abrumadora. Ha descrito a Can como una persona apasionada, con mucha energía, y con una personalidad fuerte. La actriz ha mencionado que en ocasiones, la intensidad de Can era difícil de manejar, que sentía que necesitaba espacio para respirar, para concentrarse en sí misma. También Demet ha hablado de las diferencias de personalidad que existían entre ellos. Mientras que ella es una persona más reservada, más tranquila, Can es más extrovertido y arrollador. Estas diferencias, a pesar de la atracción, crearon tensiones y conflictos en la relación, tensiones que finalmente terminaron por separarlos. Demet ha revelado que durante el rodaje de Erkenci, la presión mediática era constante. Los medios de comunicación estaban obsesionados con su relación, con saber si eran pareja en la vida real. Esto, según ella, generó un ambiente de estrés y ansiedad, que afectó a su relación con Can. Las especulaciones, los rumores falsos y las noticias sensacionalistas crearon un ambiente tóxico que dificultaba el desarrollo de una relación sana y equilibrada. En sus declaraciones, Demet ha abordado los motivos de su separación. Ha mencionado que la incompatibilidad de caracteres, las presiones del trabajo y la presión mediática fueron factores determinantes en el final de su relación.
Ha afirmado que a pesar de los sentimientos que existían, no lograron construir una relación duradera y sólida. También ha hablado sobre la importancia de priorizar su bienestar emocional. Ha reconocido que en ocasiones se dejó llevar por las emociones, pero que con el tiempo aprendió a poner límites y a protegerse a sí misma. Ha enfatizado la importancia de la comunicación, de la sinceridad y del respeto en cualquier relación. En cuanto a Can Yaman, Demet ha expresado que le guarda cariño y respeto. Ha reconocido su talento, su carisma y su gran corazón. Ha dicho que a pesar de todo, guarda buenos recuerdos de su relación y que le desea lo mejor en la vida. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir han sido reveladoras, sinceras y sobre todo, muy humanas. Nos ha mostrado a una mujer fuerte, valiente y que ha aprendido de sus experiencias. Nos ha demostrado que en el mundo de la fama y el glamour, las relaciones no son fáciles, que requieren de esfuerzo, comunicación y sobre todo, de respeto. Pero, ¿qué más podemos deducir de estas declaraciones? Analizando cada palabra, cada gesto, podemos intuir que Demet ha madurado mucho desde que terminó la relación con Can. Ha aprendido a protegerse, a priorizar su bienestar y a no dejarse llevar por las presiones externas. También podemos deducir que la relación con Can fue intensa, pero a la vez efímera. Que a pesar de la química, no lograron construir una relación sólida y duradera. Y por último podemos deducir que Demet ha dejado atrás el pasado, que ha perdonado y que está lista para seguir adelante. Y ahora, hablando de seguir adelante. Demet actualmente está en una relación estable con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco. Se ven muy felices, comparten momentos juntos y al parecer, han encontrado la estabilidad que necesitaban. En cuanto a Can Yaman, también ha encontrado el amor. Está actualmente enfocado en su carrera y en sus proyectos, y al parecer, también está feliz y contento. Así que amigos, la vida continúa, y tanto Demet como Can han seguido su camino. Han aprendido de sus experiencias, han madurado y han encontrado la felicidad en sus respectivas vidas. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos hablado de las confesiones de Demet Özdemir, de su relación con Can Yaman, de las idas y venidas, y por supuesto de la verdad. Hemos desmenuzado cada detalle, analizado cada palabra y tratado de comprender qué fue lo que realmente sucedió. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y entretenido. ¿Qué les parecieron las confesiones de Demet? ¿Estaban de acuerdo con lo que dijo? ¿Tenían alguna idea diferente? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y me encanta compartir con ustedes. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fanáticos de Demet y Can. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y déjenme sus comentarios. Todo eso me ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta pronto. Y ahora, amigos y amigas, vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. Porque, como ya saben, aquí en este canal, no nos quedamos en la superficie. Vamos a sumergirnos en los entresijos de la relación entre Demet y Can, explorando cada ángulo, cada rumor, y cada detalle que nos ayude a comprender mejor esta historia de amor, drama y por supuesto mucho chisme. Asterisco asterisco la chispa en el set, el auge de Erkenci y la conexión innegable asterisco asterisco. Para entender la magnitud de la situación, debemos retroceder en el tiempo y recordar cómo todo comenzó. Erkenci o Pájaro Soñador, no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, de dos personas que se enamoran en un entorno laboral, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de romance, comedia y drama, era irresistible. Pero lo que realmente hizo que la serie destacara fue la química entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Desde el principio, se notó la conexión entre ambos actores. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo transmitía una energía especial. En la pantalla, la pasión entre Sanem y Can era palpable. Fuera de ella, los rumores sobre una posible relación entre los dos actores comenzaron a circular rápidamente. Los fanáticos se volvieron locos buscando pruebas, analizando cada foto y vídeo, y creando teorías sobre lo que sucedía en la vida real.
Las redes sociales se inundaron de contenido relacionado con Demet y Can. Los shippers, como se les conoce a los fanáticos que apoyan una relación, crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos editados y hasta fanfics que imaginaban su vida juntos. La expectación era máxima, y cada interacción entre los actores era analizada al detalle. Asterisco asterisco el ojo público, presión, rumores y el precio de la fama. Asterisco asterisco. A medida que la serie ganaba popularidad, la presión sobre Demet y Can aumentaba. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando capturar cualquier momento que pudiera confirmar o desmentir los rumores de romance. Los medios de comunicación se sumaron al frenesí, publicando artículos, entrevistas y noticias sobre la supuesta relación. Esta intensa atención mediática, sin duda, afectó a la dinámica entre los actores. La constante especulación, los rumores falsos y las noticias sensacionalistas crearon un ambiente de estrés y ansiedad. Era difícil para Demet y Can mantener su vida personal en privado, y la presión por responder a las preguntas sobre su relación era constante. En sus declaraciones, Demet ha reconocido que esta presión fue uno de los factores que influyeron en el rumbo de su relación. La constante exposición, la falta de privacidad y la dificultad para separar la ficción de la realidad, crearon un ambiente tóxico que dificultaba el desarrollo de una relación sana y equilibrada. Asterisco asterisco Demet habla. Confesiones a corazón abierto asterisco asterisco. En sus recientes declaraciones, Demet Özdemir se ha mostrado valiente y honesta al hablar sobre su relación con Can Yaman. Ha reconocido la atracción mutua, la intensidad de sus sentimientos y la conexión especial que existía entre ellos. Sin embargo, también ha dejado claro que las cosas no eran tan sencillas como parecían. Demet ha descrito a Can como una persona apasionada, con mucha energía y una personalidad arrolladora. Ha reconocido su carisma y su talento, pero también ha mencionado que en ocasiones, la intensidad de Can era difícil de manejar. La actriz ha confesado que necesitaba espacio para respirar, para concentrarse en sí misma y para proteger su bienestar emocional. Además de la intensidad de la relación, Demet ha hablado de las diferencias de personalidad que existían entre ellos. Mientras que ella es una persona más reservada y tranquila, Can es más extrovertido y arrollador. Estas diferencias, a pesar de la atracción, crearon tensiones y conflictos en la relación. Demet ha enfatizado que la presión mediática, la incompatibilidad de caracteres y las exigencias de la industria del entretenimiento fueron factores determinantes en el final de su relación. Ha afirmado que, a pesar de los sentimientos que existían, no lograron construir una relación duradera y sólida. Asterisco asterisco análisis profundo, ¿qué podemos aprender de las palabras de Demet? Asterisco asterisco. Las declaraciones de Demet Özdemir son mucho más que un simple relato de su relación con Can Yaman. Son una ventana a la realidad de la vida de una celebridad, a la presión de la fama y a los desafíos que implica mantener una relación en el ojo público. Al analizar las palabras de Demet, podemos aprender mucho sobre su personalidad, su madurez y su capacidad de reflexión. Nos muestra a una mujer que ha aprendido de sus errores, que ha priorizado su bienestar emocional y que ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Podemos deducir que la relación con Can fue intensa, pero a la vez efímera. Que a pesar de la química, no lograron construir una relación sólida y duradera debido a las presiones externas y a las diferencias personales. También podemos intuir que Demet ha dejado atrás el pasado, que ha perdonado y que está lista para seguir adelante. Ha aprendido a protegerse, a establecer límites y a priorizar su felicidad. Asterisco asterisco el rol de Can Yaman, ¿qué sabemos de su versión? Asterisco asterisco. En medio de la controversia, Can Yaman ha mantenido un perfil relativamente bajo. No ha realizado declaraciones directas sobre su relación con Demet, pero ha expresado su respeto y cariño hacia ella en algunas ocasiones. Es importante recordar que cada persona tiene su propia versión de la historia, y es fundamental respetar las decisiones y los silencios de cada uno. Can Yaman, al igual que Demet, tiene derecho a proteger su privacidad y a elegir cómo y cuándo hablar sobre su vida personal. Lo que sí podemos decir es que Can, al igual que Demet, ha seguido adelante con su vida. Ha continuado con su exitosa carrera en el mundo del entretenimiento, y ha encontrado nuevas oportunidades profesionales y personales. Asterisco asterisco el legado de Erkenci Kuş, un éxito que trasciende la pantalla asterisco asterisco. Erkenci Kuş fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que generó un impacto significativo en la industria del entretenimiento.
La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en todo el mundo, y catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. El éxito de la serie también generó un gran interés en la cultura turca, y muchos fanáticos comenzaron a explorar la gastronomía, la moda y la historia de Turquía. Erkenci demostró el poder de las historias para conectar a las personas de diferentes culturas y orígenes. *** El presente, nuevos caminos y nuevas relaciones ***. Después del éxito de Erkenci y de la intensa atención mediática que rodeó su relación, tanto Demet Özdemir como Can Yaman han seguido adelante con sus vidas. Demet actualmente está en una relación estable con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco. Se ven muy felices juntos y comparten su vida en redes sociales. Can Yaman por su parte está enfocado en su carrera y en sus proyectos. Actualmente está trabajando en nuevas producciones y ha logrado consolidar su carrera en el ámbito internacional. Ambos han encontrado nuevas oportunidades profesionales y personales, y han demostrado que es posible seguir adelante después de una experiencia intensa y pública. *** La importancia de la privacidad y el respeto ***. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos recuerda la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del entretenimiento. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a proteger su vida personal y a decidir cómo y cuándo compartir sus experiencias. Es fundamental que los fanáticos, los medios de comunicación y el público en general, respeten las decisiones de los actores y no invadan su privacidad. La especulación, los rumores y las noticias sensacionalistas pueden generar un gran daño emocional y afectar la salud mental de las personas involucradas. *** Conclusión, aprendizaje y reflexión ***. En conclusión, las confesiones de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman son una valiosa lección sobre el amor, la fama, la presión mediática y la importancia de la salud mental. Nos muestran la complejidad de las relaciones humanas y los desafíos que implica vivir en el ojo público. A través de sus palabras, Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar el bienestar emocional, de establecer límites y de aprender de nuestras experiencias. Nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre es posible seguir adelante y encontrar la felicidad. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo, que les haya invitado a la reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Demet? ¿Creen que la presión mediática influyó en su relación con Can? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios y compartan sus opiniones. Y recuerden, amigos, suscríbanse al canal, denle like al vídeo, compartan esta historia con sus amigos y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta pronto. Y recuerden, la verdad a veces es más interesante que la ficción. Hasta la próxima.